se fueron repitiendo y un momento en el que decidimos que íbamos a tener que cambiar algo para intentar cambiar algo para que las cosas volvieran de donde no tenían que haber salido. Eso hizo que a raíz de las últimas elecciones se propusiera a la empresa que se haga una psicosocial, debido a que no se había hecho en ningún año anterior. Pues decidimos plantearle a la empresa un test psicosocial. Hablamos con recursos humanos y con la gerencia. En ese momento no estaban muy de acuerdo, pero a raíz de los problemas presentados y de las continuas bajas y quejas de los trabajadores, pues accedieron a hacerla. Su respuesta fue que no, nuestra insistencia siguió en que sí y ya conseguimos reunir a la técnico interna del centro y a la externa. Y a raíz de ahí fue fácil, fue muy trabajoso, pero fácil llegar a hacer el test. A raíz de ya que al final se accedió a hacer la psicosocial, comenzaba el trabajo de explicarle a los trabajadores que era algo bueno para todos, no era algo para que la empresa simplemente sepa la situación, sino realmente era bueno para los trabajadores poder a raíz de ahí sacar cambios. Hubo mucho trabajo de atrás, mucho el estar con la gente, recalcar el qué había que hacer, el cómo. Entonces, una vez que ya teníamos eso medianamente organizado, ya concretamos fecha, lugar, horarios de test. Se hicieron 5 horarios diferentes para poder abarcar a toda la gente y fue un éxito. O sea, hubo un porcentaje altísimo de participación, recuerdo que un 77%, e incluso la empresa y los técnicos estaban no se imaginaban tanta participación. Que en Aiznabarra seguía habiendo unión. Después de unos cuantos meses nos dan el resultado y nos dicen que no es válido. Claro, eso fue un mazazo, porque por lo que nos estaban diciendo que no era válido era por un 2,2%, o sea, era mínimo. El por qué no nos lo dan, o sea, todas tenemos en la cabeza lo mismo. Ha salido algo gordo, algo que quieren tapar, algo que siempre se ha querido tapar, que sobre todo son que los mandos intermedios que están en la residencia hay veces que han ejercido de mandos superiores y generales y ha salido algo que detecta que hay algo ahí, una presión, todos los días miradas, palabras y la gente después de 17 años pues está quemada. ¿Medidas que podíamos tomar? Pues directamente o esos mandos intermedios se ajustan a su cargo intermedio o a lo mejor, no sé cuál sería la solución, pero bueno, que las medidas hay que tomarlas, pero claro, con el resultado en mano. Se vio que había una sobrecarga de trabajo, efectivamente, se veía que había discriminaciones, que la gente no estaba cómoda trabajando. La empresa promovía hacer formaciones y poco más, pero las delegadas de prevención, leyendo las ideas, pues dijimos que teníamos que aportar nuestras propias ideas. Las aportaciones eran al nivel organizativo, sobre todo al nivel organizativo y al nivel de cómo estaba cada momento dirigido el trabajo, que era donde más problema había. La medida concreta fue retrasar los descansos a 1 hora más tarde, a partir de las 12 menos cuarto. Sí, también propusimos el fichaje para que no hayan problemas a la hora de entrada y salida de los trabajadores, no se quedaran más del tiempo correspondiente y poder comprobar eso, pues un fichaje, en la cual no se dio por aceptado debido a que era imposible, pero sí se hicieron responsables de que no se quedara más gente del tiempo necesario. Las medidas de la psicosocial ya se han tomado y se ha hecho la evaluación y todo, pero sí que es verdad que son temas que están muy relacionados con las relaciones interpersonales del trabajo, entonces es un trabajo casi de día a día, de diario, bueno, se ponen soluciones, se ponen medidas, pero vuelven a surgir o nuevas o vuelven a salir las anteriores. Entonces, pues estamos en continuo control de este tipo de medidas y ahora es la situación en la que la empresa tiene un protocolo de buenas prácticas y a través de ese protocolo de buenas prácticas pues lo que estamos intentando es aportar nueva casuística y hacer un
un trabajo cohesionado, un trabajo común junto con la empresa. Se debería de reorganizar otra vez el trabajo. Al final, durante estos 17 años hemos estado funcionando según se nos han dicho, según ha habido los cambios de empresa, pero al final los mandos intermedios han sido siempre los mismos. Entonces, no sabemos si ellos no se han adaptado a ese cambio o cuál es realmente el problema. Es un protocolo de buenas prácticas que está fechado ya, necesita una revisión. Entonces, es todo, o sea, ese protocolo es solo de la empresa, no ha habido ningún tipo de aportación por agentes externos, ni mucho menos parte sindical ni instituto laboral. Entonces, nosotros lo que pretendemos es revisar ese protocolo y hacer las aportaciones que nos parecen más oportunas, pues para que sea lo más eficaz posible. Lo que queremos conseguir es que este protocolo de buenas prácticas se externalice un poco de la empresa y podamos aportar pues, lo que nos parece que le falta o las carencias que pueda tener. He had to leave, though I begged him to stay.